Muy buenos días, amada iglesia. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. ¿De dónde nos agarramos para hallar sabiduría? ¿Por qué nos sentamos 30, 40 minutos a escuchar con atención estas predicaciones? ¿Por qué creemos que las predicaciones en la vid, la iglesia que Dios desea, son verdaderas, son legítimas, son un consejo de Dios? ¿Por qué creemos que son necesarias? Tome su Biblia y vamos a leer juntos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leer juntos. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios. Así es. Y útil para enseñarnos. También es útil para redarguirnos. También es útil para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, usted, hermana y hermano, seamos perfectos o maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Esta es una afirmación categórica acerca de las Escrituras, como la verdad infalible de Dios. Ahora mi propósito y mi responsabilidad es transmitírselo a ustedes lo más fiel posible. Y así debe ser. Ore conmigo. Precioso Padre, en esta mañana te doy gracias porque me permites escuchar tu palabra. Usa al predicador y limítalo solo a exponer tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pensando en que en la vida nos vamos a encontrar con diferentes situaciones que nos obliga a hallar un consejo bíblico, hallar la sabiduría que viene de lo alto. Recuerdo que hace un poquito más de 20 años nos encontrábamos, Angélica y yo, muy felices, muy contentos. Realmente estábamos disfrutando de cada momento, imaginando y gestionando todos los preparativos a nuestra boda. Una ceremonia bonita, una boda única. Hasta yo creo que algunos de ustedes lo hubiesen querido vivir así, en la terraza de un 17º piso, a la luz de las estrellas, el sonido de la ciudad y también las flores, las antorchas, los colores, el vestido blanco, el traje oscuro, los amigos, la familia. Bueno, así fue. Y mientras hacíamos los preparativos, gozamos de 2 cursos prematrimoniales, 2 ancianos sabios que dirigieron sus hogares y su familia de la mejor manera, hicieron el mayor de los esfuerzos. Mientras estábamos en el curso prematrimonial, recuerdo que uno de ellos me aclaró algo y me dijo: recuerda que en algún momento del matrimonio ustedes tendrán que entrar a un desierto, tendrán que atravesarlo y Dios quiera puedan cruzarlo. Bueno, eso no es tan emocionante en un momento en el que todo es llamativo, donde la expectativa es muy grata. Pero esto que me dijo Fernando González me ayudó mucho y a lo largo de la vida me ha acompañado. Poder tratar de identificar cuando nos estamos acercando o estamos llegando como a un laberinto oscuro. Esto que el salmista llama un valle de sombra de muerte. Sí que nos tocó y nos ha tocado vivir. Han sido pocos momentos en estos 20 años de matrimonio, pero han sido muy significativos. Jamás imaginé que íbamos a atravesar un valle de sombra de muerte en la salud de Angélica, mi esposa. Que Grace, Jacobito y yo tendríamos que estar ahí dentro de esa realidad
y viendo a Angélica en algunos momentos luchando, sufriendo. ¿Qué son los desiertos? Bueno, las escrituras nos hablan de los desiertos con relatos históricos, pero también a manera de metáforas o comparaciones. Uno de los casos históricos más sonados es el cruce de la nación hebrea desde Egipto a la tierra prometida, pero mientras tanto tienen que cruzar el desierto. Y en el desierto son probados, su corazón es expuesto, son destruidos y una nueva generación surge. Y surge para continuar el propósito que Dios tenía con esta nación. Hoy nos encontramos en el Evangelio de Marcos. Por favor, vaya a su Biblia. Todavía estamos en el capítulo 1. Y vamos a ver que el siervo sufriente, como lo muestra Juan Marcos, después de salir de las aguas bautismales, va al desierto. La semana pasada comprendíamos algo. Jesús no va a las aguas bautismales porque tenga que ser purificado de mala conciencia. Ya que Juan el Bautista, recuerde usted, él está gritando al otro lado del río, al lado donde está el desierto, está el río Jordán y luego están las multitudes que vienen a ser bautizadas, pero son bautizadas porque confrontando el corazón de los hebreos, Juan, el mayor de los profetas, les grita amorosa, pero con toda autoridad: arrepiéntase, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Preparen el camino, dispongan sus corazones, estén expectantes. Multitudes venían a ser bautizados porque tenían una conciencia de pecado y porque reconocían que necesitaban una purificación. Los judíos esperaban ansiosamente el cumplimiento de la promesa del Salvador, del Redentor. Así que pueden ver a Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo, confrontando sus vidas, y ellos reconocen su necesidad y van, porque anhelan la llegada del Mesías. Pero en el caso de Jesús, Jesús es el Dios hombre. En él no hay como cordero ni mancha ni tacha. Como hombre no hay ninguna realidad penosa, inmoral. En Jesús no hay un problema de carácter. No hay nada que lo juzgue, que lo señale internamente. Pero él va a las aguas bautismales porque él es el siervo. Y un siervo obedece a su Señor. Ese siervo continúa expresándose y comunicándose a manera de referencia y consejo para nosotros hoy. Y leemos en el versículo 12. Luego de salir de las aguas bautismales, el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. El desierto es un lugar árido, sin condiciones para la vida de un ser humano. Quienes viven ahí son fieras, son serpientes venenosas, son escorpiones, seres vivos letales que pueden resistir la inclemencia de los rayos ultravioleta del sol del mediodía. Como hierve la arena de calor. Las afiladas ráfagas de frío de la medianoche. No los amenaza a ellos la hipotermia. Pero para un ser humano, estas no son condiciones apropiadas. Y he aquí el Cordero de Dios, o el siervo sufriente, empujado por el Espíritu Santo. Impulsado es empujado por el Espíritu Santo y va al desierto. Ahí está Jesús. Lo primero que notamos es que el siervo se deja guiar, se somete al Espíritu de Dios
Y podemos nosotros recordar que tenemos al Espíritu Santo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que todo aquel que es de Cristo es del Padre, tiene al Padre y tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía al cristiano, lo redarguye, lo exhorta, lo devuelve al camino, lo restaura. El Espíritu Santo hace la traducción de las oraciones porque aunque somos hijos de Dios, no sabemos orar como conviene. Aquí encontramos al Espíritu Santo obrando siempre en el creyente. ¿Es usted guiado por el Espíritu Santo? ¿Toma decisiones a partir de la perspectiva del Espíritu Santo? Ahora alguien preguntaría, ¿y cuál es la perspectiva del Espíritu Santo? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Algunos piensan que el Espíritu Santo va a hablar a través de los sueños. Otras personas pensarán que el Espíritu Santo va a hablar a partir de fuentes energéticas como el agua, el fuego, los metales, el medio ambiente. Otros van a pensar que el Espíritu Santo va a hablar a través de un éxtasis, de un influjo por inyección y por sobredosis de drogas. Así lo hacen en una ciudad de nuestro país. Van a una sierra y allá hay un grupo de indígenas y brujos y le inyectan a las personas o se toman unas bebidas y entran en éxtasis. Muchas personas consideran que esa es una manera de conectarse con el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios lo podemos escuchar franca, claramente, verazmente, ciertamente a través de las Escrituras. Así que Jesús es guiado por el Espíritu Santo, es impulsado por el Espíritu Santo al desierto, y usted y yo, que somos hijos de Dios, sin duda alguna seremos empujados, impulsados a un tipo de desierto. He dicho que Jesús no tiene ninguna razón humana, moral, ética, ninguna responsabilidad frente a Dios para ir al desierto y ser tratado en su carácter. Pero ustedes y yo sí, nosotros sí tenemos mucho que ser purificados y transformados. Y en el desierto vamos a hallar dolor, vamos a hallar sufrimiento, pero todo eso torna para bien, como bien lo afirman las Escrituras, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan o cooperan para bien. Jesús es guiado por el Espíritu Santo y él va al desierto. Ahora nos dice el texto en el versículo 13 que estuvo allí en el desierto 40 días. 40 días en el desierto. Los hebreos pasaron 40 años en el desierto. Pero ellos solo estarían 40 días. Eso era lo que duraría el trazo, el caminar normalmente con sus familias a la tierra prometida. 40 días. Lo que vive Jesús en el desierto. Por causa de su obstinado, idólatra, pecaminoso y rebelde corazón contra Dios, la generación de los adultos que salió de Egipto, todos quedaron en el desierto. Sus huesos se entremezclaron y se sepultaron ahí en el desierto. Fueron ellos los que decían: maldita sea, nos has traído a este lugar. Y en Egipto teníamos verduras, teníamos aliños, teníamos carnes. ¿Nos has traído aquí para morirnos? La actitud de alguien que no teme a Dios cuando se encuentra en el desierto. Y ese desierto luego se hacen meses, años o toda una vida de frustración, incluso de ira contra Dios. Jesús estuvo allí 40 días en el desierto. Vivió la experiencia.
plenamente, como debía ser. Y cuando podemos notar que estamos entrando o estamos hundidos en un desierto, en un dolor, sabemos porque no le vemos mucha salida. Nos sentimos impotentes, rodeados de todo dolor o herida o riesgo. Como que no tenemos salida y necesitamos algo más. El calor nos aflige. El frío nos adormece. Todo nos amenaza. Pasando por un desierto. No abrazamos el dolor como que lo procuramos. Pero si vamos por valle de sombra de muerte, debemos recordar que el Señor está con nosotros y que Él nos sostendrá. Ahora, hay un salmo que en la mayoría de las casas, de las salas bonitas, de las familias colombianas, siempre está expuesto. Incluso es probable que alguno de ustedes ha compartido este salmo para darle ánimo a alguien o para darse ánimo, sin saber que este salmo es un fiel relato o descripción profética de lo que Jesús viviría, de lo que Juan Marcos nos dice en 2 versículos, versículo 12 y versículo 13. Por favor, acompáñenme al Salmo 91. Salmo 91. Lo voy a leer, pero usted debe recordar lo que acabo de decir. No se trata de usted. Es una descripción de los momentos que vivió Jesús, de esos 40 días en el desierto. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni a pestilencia que ande en la oscuridad, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos verás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás. Herirás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué descripción tan hermosa nos ha hecho el salmista de estos 40 días de la vida de Jesús. Con esta poesía profética usted puede imaginarse a Jesús en el desierto, buscando una sombra, pisando arena hirviendo de calor, quemado por el sol, rodeado de serpientes, rodeado de animales feroces, de devoradores, y en la noche, temblando de frío, rodeado de peligros. El Espíritu de Dios
sus ángeles acampando al lado de Jesús, impidiendo que la mortandad, que la maldad lo destruya. Ahí está Jesús. Es hermoso encontrar que ese Dios hombre experimenta sufrimientos gravísimos, pero el Padre siempre lo protege. Y dice las Escrituras, estuvo allí en el desierto 40 días, era tentado por Satanás. Vamos a Génesis y recordamos que Dios creó todo bueno y creó a Adán y Eva bueno en gran manera. Y los colocó en un ecosistema perfecto, en el jardín del Edén. Gozaban de todo beneficio, bendición y para ellos no había ningún peligro, ningún riesgo. Tenían alimentos y gozaban de todo. Y en esas condiciones de pleno bienestar fueron tentados. Y fueron tentados, probados por la serpiente antigua, Satanás. El segundo Adán, el siervo sufriente, es probado también por la serpiente antigua, pero ya este no es un paraíso. Esto es el desastre evidente en la naturaleza de los resultados del pecado. La tierra produciría plagas, espinos, lugares infértiles, como un testimonio de cómo el pecado afecta toda la realidad de la creación. Ahí está el siervo sufriente, el que no ha pecado, el que no ha hecho maldad, viviendo la experiencia del primer Adán, pero sin las condiciones favorables de Adán, con hambre, con sed, con frío, quemado seguramente, allagado por el sol, sus manos, sus pies, y está ahí el siervo sufriente. Y Satanás intentando, haciendo su mayor esfuerzo, un criminal, un mentiroso. Satanás, la serpiente antigua, rodeando a Jesús, observando la vulnerabilidad del Hijo del Hombre y mostrándole soluciones, mostrándole alternativas, como sucede con nosotros cuando nos encontramos en algún desierto. Somos tentados y somos probados. La tentación surge desde adentro, desde nuestras concupiscencias. Y la prueba viene de afuera, externa. En algún momento señalaron a sus discípulos y le dijeron: Maestro, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y él les dice así escuetamente: lo que entra por la boca hace un proceso digestivo y finalmente va a la letrina. Lo que sale de adentro del corazón es lo que contamina al hombre. Esto lo dice el Divino Maestro y aclara que el hombre es tentado desde adentro. Y desde adentro, dice, salen los homicidios, las contiendas y todo lo demás. Jesús no es tentado desde adentro porque Él no tiene concupiscencias. Él es probado desde afuera. Y también nosotros somos probados desde afuera. Cuando nos ofrecen alternativas para solucionar asuntos a manera de hombres, con sabidurías humanas, que son animales, carnales y diabólicas. Las pericias, la malicia. Piense que tal vez usted en algún momento se ha sentado a las 2, 3 de la mañana o en la tarde, a cualquier hora del día, desesperado, pensando cómo la va a solucionar. Y se plantea opciones engañosas, que le funcionan a la gente, que dan resultados. Pero es que los cristianos no tomamos decisiones en virtud de lo que da resultados, sino de aquello que da gloria a Dios. Hemos sido creados para su gloria.
Vivimos para su gloria. Solideo gloria. Solideo gloria al Señor. Era tentado por Satanás y nosotros también podemos ser tentados. Este mundo, las presiones del mundo, del tiempo, los problemas sociales, políticos, económicos, tensiones en el hogar y demás. Y de todo esto se puede servir Satanás, el ser vulnerable, el ser un necesitado. Reconózcalo. Reconozca que camina usted sobre terreno minado, como pisando suavemente cáscaras de huevo. No debemos vivir con temor. No debemos vivir imaginándonos todo el tiempo que nos van a hacer daño, que es que nos están persiguiendo. Pero sí debemos ser muy conscientes que hay una batalla espiritual en contra de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo es así. Y estaba rodeado, y estaba y estaba con las fieras. Todo tipo de peligros. Hace una distinción aquí entre la amenaza de Satanás, la amenaza espiritual, y la amenaza natural. Hay riesgos para nosotros en el mundo espiritual y hay amenazas que son de contexto natural. Una enfermedad es una de ellas. No vamos a señalar que una enfermedad proviene de un asunto espiritual, aunque en algunos casos podría serlo, pero también un accidente automovilístico, un accidente doméstico, muchas cosas son situaciones de riesgo de vida cotidiana, doméstica, natural. Y Jesús estaba con las fieras. Y ya leímos en el Salmo 91 que estando entre las fieras, Él mismo, con el poder de Dios, aplastando, hiriendo, dañando y protegiendo su integridad. El poder de Dios, los ángeles protegiendo a Jesús. Vuelva y lea el Salmo 91 cada vez que necesite recordar, comprender esos 40 días de Jesús en el desierto. Luego continúa a partir del versículo 14 hasta el versículo 20, nos muestra que Jesús inicia su ministerio. Preste mucha atención a esto. Fíjese, andando junto al mar de Galilea, después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Es tomado preso Juan el Bautista, como si fuera un pícaro, como si hubiese cometido un delito. Y lo único que hacía Juan era confrontar la inmoralidad, confrontar la pecaminosidad de estas autoridades que estaban en concubinato. Ahora, mientras Juan queda preso, Jesús continúa, porque lo que hizo Juan fue abrir el camino, comunicar a la gente que ya era el momento, que el reino de los cielos se había acercado. Había llegado la salvación a Israel. Y después de esto, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y esto es muy importante para todos nosotros. He empezado esta mañana recordándonos que la autoridad de la predicación, del consejo que podemos recibir aquí en la vid, la iglesia que Dios desea, tiene que estar sustentado en la palabra de Dios, no en nuestras experiencias, tampoco en nuestros aciertos o desaciertos, errores, demás. No puede estar sustentado en estadísticas, ni mucho menos en qué es lo que funciona, porque este mundo vive es a partir de lo que funciona, no importando los medios. Una iglesia cristiana y un cristiano se va a obligar solamente al evangelio de Dios. El evangelio de Dios, a la buena noticia de Dios.
El cristianismo ha tenido momentos muy bonitos, muy agradables, algunos avivamientos, pero ha tenido también caídas, pérdidas, momentos penosos. Se ha desviado y queriendo evangelizar al mundo, procurando hacer un buen esfuerzo, algunos bien intencionados, pero otros bajo el influjo del padre de mentira que es Satanás, se han desviado en el evangelio y ya no es el evangelio de Dios, es el evangelio de los hombres. Decimos que es un evangelio antropomórfico porque se centra en el hombre, en que el hombre esté bien, se sienta bien, viva contento, aumente sus capacidades y sus riquezas y demás. Y se enfoca el evangelio en el hombre. Y también hace al hombre un poderoso y se hace una reinterpretación del ser humano. Y el hombre es un semidios o un dios. Y si el hombre es eso, ahora el hombre puede dar órdenes a Dios. De esa manera, muchas iglesias, muchos proyectos evangelísticos se han perdido, porque pierden su naturaleza. La iglesia es la luz para un mundo en tinieblas. La iglesia es la sal que preserva la esperanza, el evangelio, la buena noticia. La iglesia es el pueblo de Dios que anda, porque la iglesia no es estática, siempre se está moviendo, siempre guiada por el Espíritu Santo, está llegando aquí y allá. La iglesia es visible y la iglesia es invisible. La iglesia está en todo lugar porque la iglesia es del Señor. Pero cuando la iglesia deja de predicar el evangelio de Dios, entrará a predicar el evangelio de los hombres. Nos dice Juan Marcos que Jesús empezó a predicar el evangelio de Dios. ¿Y por qué es la importancia de predicar el evangelio de Dios? El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, nos dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación. Esa es la importancia del evangelio. Porque nada puede transformar al hombre, nada puede cambiar al hombre, nada lo puede acercar a Dios. El hombre puede cambiar hábitos. El hombre puede cambiar un estilo de su vida. El hombre incluso puede cambiar maneras de pensar. Pero todo eso está ajustado a su propio yo. Y es incapaz el hombre de ser transformado de raíz. En el Evangelio de Juan habla en términos de nacer de nuevo. Porque lo que está no sirve. Está descompuesto, está entenebrecido, es insuficiente para aproximarse a la luz de Dios, porque no quiere, porque no le interesa, dice Pablo, porque el hombre natural no discierne las cosas espirituales. Dice Pablo que el hombre sin Dios es enemigo de Dios, ajeno a la ciudadanía del cielo, que no hay justo ni uno, que no hay nadie que se quiera acercar a Dios. Así que Jesús continúa el evangelio, pero el evangelio de Dios, recordando que hay un problema que es el problema de todos los problemas. ¿Y cuál es el problema de todos los problemas? Lo leemos en Génesis. El hombre decidió no tener en cuenta a Dios. Le pareció al hombre que podía ser autónomo, que habría otras alternativas. Aceptó las alternativas engañosas de Satanás, de la serpiente antigua, y quiso hacer su propio camino. Ese es el problema de todos los problemas. Ese es el pecado de todos los pecados. El desprecio de Dios y un afán y deleite
un afán y deleite por uno mismo. Jesús vuelve al Evangelio de Dios, porque los judíos de esta época no veían la ley de Moisés como una descripción del carácter de Dios, como el carácter de un judío que ama a Dios, sino que para ellos la ley de Moisés era la constitución política. Para ellos las ordenanzas bíblicas obedecían a un mejor vivir. No tenían una conciencia espiritual, una conciencia material, carnal, superficial de hoy. Por eso ardieron de ira al ver que Jesús tenía el poder de liberarlos y no los hizo. Tenía el poder de liberarlos del yugo de Roma y no lo hizo. Eso fue para ellos muy frustrante. Pero Jesús toca el problema de todos los problemas y les insta al Evangelio de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido. Y con esto le está diciendo a los judíos: ya no tienen que esperar, es ahora. Si hoy usted escucha el Evangelio de Dios, Dios le está llamando. No endurezca su corazón, como le hicieron multitudes obstinados en el desierto y quedaron ahí sepultados bajo el calor y la brillante e insaciable arena. Es lo que Jesús dijo y está diciendo. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. No tienen excusa. No es que Dios está tan lejos que no me escucha. El Señor está tan distante que no le intereso. No me comprende. No. Jesús está diciendo que el reino de Dios se ha acercado a ellos y también a nosotros. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjese que Jesús les está mostrando que ellos ya no tienen excusa. Y luego cierra con una imposibilidad humana. Les dice: arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Metanoia. Cambiar desde raíz la manera de pensar y la manera de vivir, la manera de hacer las cosas, y cambiará nuestra manera de sentir. Pero arrepentirse no es algo que el hombre pueda. Esto es un imposible para el ser humano. El hombre no se puede arrepentir. Esto tal vez usted no lo ha escuchado mucho. Continúa hasta el final, escuchando con mucha atención, y así podré explicar de qué se trata esta verdad bíblica. El hombre está incapacitado para arrepentirse. Desde el arrepentimiento que Cristo Dios ordena. Si bien es cierto que los seres humanos gozamos de libertad, y tenemos libertad y la capacidad para elegir, nuestras elecciones, nuestras decisiones no son en realidad libres. Nuestras decisiones están atrapadas, satisfactoriamente ligadas a nuestros deseos, a nuestras inclinaciones. Y el día que Adán y Eva cayeron, murieron, su corazón se hizo esclavo al pecado. Y dice que todo designio, Génesis capítulo 6, todo deseo del corazón de los hombres era de continuo al mal. Y en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 18 hasta el 36, nos dice que Dios está airado con los hombres. No está hablando de airado con los demonios,
airado con los hombres. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y luego comienza a describir que estos hombres decidieron no tener en cuenta a Dios. Se envanecieron en su propio razonamiento. Se inventan sus propias ideas, interpretaciones de la vida. Su corazón es entenebrecido. Cambian la gloria de Dios incorruptible y le dan la gloria a todo, incluso a reptiles y animales, a ratas, a serpientes, a cucarachas, a las vacas, a los árboles, al agua, al fuego, y no a Dios, que es bendito por los siglos. Y toda esa conducta de rebelión a Dios los lleva cada vez a amarse más y a sentirse insatisfechos en sí mismos, y empiezan a transgredir toda ley natural, yendo contra su propia naturaleza y recibiendo en sí mismo el justo juicio a su extravío, degenerando toda su realidad, toda su integralidad, reducida a una horrenda expectación de juicio, que es lo que les espera. Dice que no tienen afecto fraternal, no aman a sus padres, son odiosos, engañosos, maltratan, todo tipo de maldad. Léalo, por favor. Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 32. Hágalo en esta semana que usted va a meditar en la palabra de Dios. El evangelio de Dios, necesario y también suficiente para la vida del creyente. Arrepentíos y creed. Es un imposible arrepentirse y necesita el ser humano ser tocado por el Espíritu Santo. Necesita el ser humano ser despertado por el Espíritu Santo. De ahí que debemos predicar el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio de Dios es una espada de doble filo que penetra a lo profundo del ser. Nuestros consejos, nuestros mejores consejos, nuestros mejores actos de caridad no penetran a lo profundo del ser. Jesús hizo muchas obras milagrosas. Este evangelio, el evangelio de Marcos, es el que más señales milagrosas registra. Y tenga en cuenta, Jesús le dio vista a ciegos. Jesús restauró los músculos, los huesos, reintegró tejidos de personas cuadraplégicas. Jesús sanó personas que estaban infectados y totalmente dañados con gangrena por la lepra, y los volvió a sus casas, a sus trabajos. Pero todas esas señales milagrosas apuntaban a que la gente viera en él al Dios hombre, Dios con nosotros, al Emmanuel, el Salvador. Todas esas señales milagrosas fueron temporales. Todos ellos murieron. Todos ellos murieron. El Evangelio va mucho más allá de una experiencia temporal en la vida. Así que Jesús les dice: arrepiéntanse. ¿Y por qué les dice arrepiéntanse cuando arrepentirse es un imposible? ¿Cuántas personas usted le ha predicado en su vida, le ha compartido el Evangelio, y a ellos les parece que el Evangelio de Jesucristo es tontería, que esto es una perdedera de tiempo, porque el arrepentimiento es un imposible para las personas? Pero ¿cómo Jesús les presenta eso? Porque el primero les dijo: el tiempo se ha cumplido, ya es el momento de tu salvación, el reino de Dios se ha acercado, no hay excusas. Por lo tanto, usted debe arrepentirse, porque la gracia ha abundado, la gracia se ha acercado a su vida, y la gracia de Dios es la que permite que el corazón se despierte. El Espíritu Santo despierta al muerto, regenera el corazón envanecido y rebelde contra Dios,
y permite que el hombre pueda mirarse a sí mismo y ver a Dios de gloria y decir, oh, cómo ha sido mi vida, qué dolor, qué tristeza, cómo he vivido golpeando con mi puño al Dios de la gracia, del amor y de la misericordia. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creer. Alguien puede sentir remordimiento por algo y no significa que sea arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio desde adentro. Se evidencia externamente, pero es desde adentro. Y es un cambio en nuestra manera de pensar, nuestras creencias, nuestros valores, que muchas veces son antivalores. Y no podemos traer a la vida cristiana y a la teología bíblica las creencias del mundo. No podemos darle un tratamiento a nuestra fe conforme a las estrategias de los hombres. Profanamos el Evangelio de Dios que ha sido sembrado en nuestro corazón. No podemos hacerlo. Entonces el desafío del cristiano es menguar para que Cristo crezca. El desafío del cristiano es que el Señor guíe mi vida, como el Espíritu Santo guió la vida del siervo sufriente. Lo llevó por el desierto, lo llevó a lo largo de su ministerio. Todo cristiano tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, o de lo contrario no es posible comprender que sea un hijo de Dios. Creer en el Evangelio es necesario. Mire, el Evangelio es la buena noticia. Pero para que sea buena noticia, se tiene que comprender la mala noticia. Todos hemos pecado. Todos hemos despreciado al Dios de la gracia y del infinito amor. Todos le hemos dado la espalda. Enemigos de Dios por naturaleza. Aunque muchas personas sean religiosos y tengan apariencia de piedad, si usted desprecia al Dios revelado en las Escrituras, usted está adorando es a un Dios creado, ajustado a su deseo. Si usted desprecia al Dios que se da a conocer en las Escrituras y lo desprecia despreciando las Escrituras, haciéndolas a un lado, porque usted dice, no, es que la letra mata, y se dedica a hacer yoga para encontrarse con el Espíritu, usted no va a conocer el Dios de las Escrituras. Creer en el Evangelio es creer en aquel que se ha dado a conocer a nuestras vidas, se ha dado a conocer a través de su palabra. Tanto la prueba de Adán en el jardín del Edén, como la prueba del Jesús, del siervo sufriente en el desierto, ambas pruebas se asociaron con un atentado directo de parte de Satanás contra la autoridad y veracidad de la palabra de Dios. ¿Con que Dios ha dicho? ¿Cómo se les ocurre? Eso es una opinión de Dios. Seguro que Dios tiene miedo y preocupaciones porque ustedes son gente potente, poderosa. Ustedes lo que quieran lo lograrán. Dios ha dicho que no deben hacer esto o aquello. Esas son ideas religiosas. Son creencias paralizantes. Y de esa manera, Satanás, tan obstinado, presuntuoso, grosero, pretende atrapar al Hijo de Dios, que es la palabra, dice Juan, que Él es la palabra creadora, diciendo que Dios puede hacer muchas cosas, que Dios es bueno, que Dios es mucho más de lo que se lee en las letras aparentes de las Escrituras. Puedes convertir las piedras en pan. Puedes abstenerte de ir a la cruz. Puedes lanzarte a manera de suicidio y impactar a la gente. Todos creerán en ti.
Es que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, a sus ángeles mandará y te tomarán en el aire. ¡Qué espectáculo de cine! ¿Quién no va a creer en ti, Jesús? Siempre el reino de las tinieblas, Satanás, que es padre de mentira, va a servirse de lo sacrosanto para entrar su engaño. Creer en el Evangelio implica creer que esta es la palabra de Dios, inerrante, suficiente, plenaria para todos nuestros desiertos. A partir del versículo 16, vamos rápidamente, nos va a mostrar Juan Marcos que Jesús empieza a llamar a sus discípulos. Ahora, cada uno de estos hombres que Jesús llamó eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos ya habían creído en el Evangelio. Ellos tenían una disposición para una vida conforme a la palabra de Dios. Podemos decir en términos de hoy, ellos ya eran cristianos. Ya amaban la verdad de la palabra de Dios. Nos dice el versículo 16, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo, venid en pos de mí y los haré. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué hermoso. Aunque fíjese, Jesús está llamando a estos hombres que han sido discípulos de Juan el Bautista y ellos en este momento están en trabajos seculares porque tienen familias, porque tienen responsabilidades como todos nosotros debemos atenderlas, pero vemos que Jesús tiene un propósito ministerial con ellos que va mucho más allá del proyecto de vida humano que cada uno de ellos podría tener. No podemos especular, pero trabajaban para ganarse la vida y para vivir cada vez mejor. Nos dice el versículo 18, y dejando al instante sus redes, lo siguieron. Ya dije hace un momento que el Evangelio de Juan Marcos es el que más señales milagrosas registra. Y tal vez usted no leerá en comentarios bíblicos esta señal, pero yo encuentro que aquí hay una señal milagrosa que hay que destacar. El llamado irresistible del siervo sufriente. ¿Cómo reaccionan ellos? Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo siguen a Jesús? Muy bien. Porque el llamado de Dios es irresistible. No quiere decir que estos hombres, como no tenían nada que hacer y les estaba yendo mal pescando, pues dijeron, pues hagámosle a ver qué puede suceder. Sabemos que en estos ministerios les va bien a la gente, a los pastores, así que entremos a ver qué suceda. Entremos a ver qué sucede. Como Simón el Mago, que con dinero pretendió comprar el don del Espíritu Santo. Que tu dinero perezca, que tus ambiciones carnales perezcan, que perezca contigo toda artimaña del error, porque el ministerio no es una estrategia humana, no es algo que nosotros podemos programar hacer. Y es un error cuando buscando que la iglesia crezca, nos agarramos de estrategias, nos agarramos de planes. En este país experimentamos la vergüenza desde hace unos 20 años atrás. Importaron a Colombia la estrategia del crecimiento, llamándole células o puntos de encuentro, y era poner en cada hogar un grupo de oración y de evangelismo. Y como el Espíritu Santo es el que da los dones, los reparte como Él quiere,
y no todos tenemos el mismo llamamiento ni los mismos dones, entonces los líderes de estas iglesias lo que hacían era observar y decir, ¿quién es bueno para hablar? ¿Quién es bueno para hablar en público? ¿Quién tiene como capacidad de liderazgo? Así que vendedores, comerciantes de buena fe, pero también muchos vividores, buenos para hablar, pero sin temor de Dios, sin respeto por la palabra, ni formación bíblica, porque bien lo aclara Pablo en la primera carta a Timoteo capítulo 2, que el obispo no puede ser neófito, pero con la idea de que debemos crecer, que tenemos que crecer, conectaron muchas personas con la predicación de la palabra. Hubo muchos fraudes, muchos daños, y eso a los cristianos nos debe doler y avergonzar. Y hoy la reparación es crítica. Muchas personas fueron abusadas, maltratadas, con un evangelio que no es de Dios, por una apertura que no es legítima. Tiene que ser un llamado del Señor. Es que yo siento el llamado. Yo siento que Dios me llamó. Muy bien. Eso se puede constatar en el tiempo de la vida del creyente en su iglesia local. El testimonio de toda la iglesia que puede identificar los dones, el buen nombre, la buena voluntad, la capacidad extraordinaria dada por el Espíritu Santo, que son los dones. Eso es lo que le puede dar certeza al hermano que Dios lo llamó, a la hermana que Dios la llamó. En este caso, Jesús los llama y dejando al instante sus redes lo siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca, remendando las redes, y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, los siguieron. Es hermoso ver al siervo sufriente involucrando personas para la gran comisión. Cuando Jesús los llama a estos pescadores, usa el ejemplo o la analogía de lo que es sus trabajos, su profesión. Él les dice, y os haré pescadores de hombres. Os haré pescadores de hombres. Aquí mismo en mi Biblia, pero es en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y versículo 19, leemos la muy sonada, muy conocida demanda, privilegio de Cristo a sus apóstoles y por extensión a la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y esto es lo que debe hacer la iglesia, ir y hacer discípulos, pero no nuestros, discípulos de Cristo, porque nosotros somos errados, podemos fracasar, y el modelo y la mente a la cual nos debemos aproximar es a la mente de Cristo. Haced discípulos de Cristo en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto implica que hay que formarlos teológicamente, que haya una comprensión del carácter y de la persona de Dios, para que adoren a Dios conforme Él se ha dado a conocer a los hombres. Y luego dice, y enseñándoles. Esto de enseñar es la formación. Esto de formación implica una formación irracional, intelectual, pero también que baja al corazón, se encarna y se enseña a la persona a vivir lo que cree. Que guarden todas las cosas que os he mandado. La doctrina del Evangelio de Jesucristo. Y nos promete, yo estoy con vosotros todos los días hasta que regrese, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando pasamos por un desierto, luego notamos
que hay un lugar una vez que cruzamos los desiertos, nuestro carácter ha sido mejorado, moldeado. Pensamos de una manera más limpia, con la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que es del Señor. Cuando nos permite el Espíritu Santo pasar por el desierto, también Él está protegiéndonos. Dijo Jesús que ninguno de sus pequeños se perderá. Cuando pasamos por el desierto, damos gloria a Dios. No vamos a renegar del Señor, no vamos a acusar al Señor. Vamos a reconocer que es un tiempo valiosísimo, muy importante. Nos prepara para algo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Que todo lo que somos, que todo lo que hacemos, dé la gloria a Dios. Soli Deo Gloria. El siervo sufriente pasa por el desierto y nos muestra cómo lo hizo, dando gloria a Dios, sometido al Señor, confiando en el Señor, y es protegido por el Señor. Y luego inicia su ministerio. ¿Quiere servir al Señor? Primero debe reconocer que Dios debe tratar su carácter en el desierto. Y luego usted debe salir lleno del Espíritu de Dios, empoderado por la palabra de Dios, para predicar el Evangelio de Dios. No el Evangelio social, no el Evangelio cultural, no el Evangelio político, el Evangelio de Dios. Y sí que es cierto que el Evangelio de Dios va a afectar todas las áreas de la vida del creyente. Claro que sí, porque una persona que vivía una vida desordenada, ahora el Espíritu Santo empieza a ordenar sus pensamientos, sus sentimientos y toma decisiones sabias. Y las decisiones sabias le va a dar resultados que alaban a Dios y que benefician su vida. Claro que el Evangelio de Dios bendice nuestras vidas. Pero predicamos a Cristo crucificado. Predicamos que el reino de los cielos se ha acercado. Predicamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Predicamos que la palabra de Dios es suficiente, que ella es suficiente. Toda la Escritura, inspirada por Dios y útil para todos los momentos de nuestra vida. Si vamos por un valle de sombra de muerte, propongámonos confiar en el Señor y permitir que Él se revele a nuestras vidas aún en esos momentos de oscuridad, de tinieblas, de dolor. Hermanos, nunca hemos estado solos y jamás lo estaremos. Y no podremos evitar el desierto. Han pasado ya 20 años y solo puedo estar agradecido con Dios. Dios ha sido bueno con mi esposa, con mi hija, con mi hijo, conmigo, y lo seguirá siendo hasta el fin de nuestros días. Oremos juntos. Precioso Padre, eres Dios de gracia, de amor, bondad. Nos has dado a tu Hijo Jesucristo. Él es el siervo sufriente que se sometió a la perfecta ley y se sometió a las experiencias fuertes de vida de un ser humano. Y hoy podemos hallar toda esperanza, confianza en ti, Señor. Gloria a tu nombre. Tú estás con nosotros. Nunca nos dejarás, nunca, nunca nos desampararás. El salmista lo dice, guiado por tu Espíritu Santo. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando nos preocupamos por una u otra situación, lo que es mejor y debemos hacer es orar y decirle, Señor, yo confío en ti.
aun cuando no vea salidas. En este laberinto oscuro, en este desierto amenazante, no temeré, tú estás conmigo. Esta semana la voy a vivir creyendo que tú estás conmigo. Te amo, Padre. Cristo Jesús. Amén.